criterios. Los criterios son para clasificar la enfermedad. Está de la Cali, la de Berlín, los hallazgos principalmente. Son casi similares, nada más. Lo único que nosotros manejamos más nosotros son los criterios clínicos de Nueva York. Con estos criterios que estamos hablando la otra vez, son los criterios clínicos. Que el original es el mismo y el modificado. Si ustedes analizan uno y otro, principalmente, uno es la disminución de la movilidad de la columna lumbar en 3 planos, la otra es historia de dolor y de expansión torácica, principalmente, con dolor en la parte baja de la espalda, con rigidez de más de 3 meses, que mejora con el ejercicio y no se vive con el reposo. Es una de las cosas que hay que ver con el paciente en cada uno de ellos, que es muy importante. Reducción de los movimientos en plano sagital y totalmente del paciente, y la reducción de la expansión torácica con respecto a los valores normales del paciente. Vamos a ver el paciente tomar perímetro a nivel de la tetilla o del cuarto paciente costal para medir lo que cada uno de ellos. Los criterios radiográficos, a veces es muy importante observarlos y estar viendo placas simples para poder saber qué vamos a encontrar con el paciente. Entonces, lo mismo, nada más son criterios clínicos principalmente que vamos a encontrar. La etiología de la espondilopatía se desconoce la causa principalmente. Hay gente, vamos a hablar principalmente que tenemos el haplotipo B27 positivo. Podemos tener a veces 100 pacientes con el haplotipo, un 10, un 15, un 20% de los que tengan el haplotipo pueden desarrollar la patología en sí. Hay factores como las infecciones por salmonella, por Klebsiella, por Campion y Yune, hacen que el paciente está asociado a veces al haplotipo B27, sea más susceptible a presentar infecciones nasales de uno de ellos. Es muy importante tener antecedentes de uno de ellos. Se dice que son más hombres que hombres, 2 a 3 veces más que las mujeres, principalmente. ¿Qué es la diferencia? A veces donde vamos a artritis reumatoide, vamos a pacientes lúpicos, donde es más frecuente el sexo femenino que en el hombre, y la enfermedad se puede expresar a veces de manera menos típica en la mujer que en el hombre principalmente. Es muy importante a veces tener en cuenta cada uno de ellos. Entonces vamos a tener dolor, rigidez, alteraciones en los movimientos, fatiga e inflamación a veces en la periarticular o entesis, llamamos nosotros. En México es muy frecuente la espondilopatía, dice a veces entre 10 a 15 años antes que el caucásico, que la gente blanca, y 3 de cada 19 pacientes dicen antes de 16 años de edad, y con mayor frecuencia a veces con la afección en cadera principalmente. A veces uno de los datos principales que el paciente llega con nosotros es por ojos rojos, es una urgencia oftalmológica. A veces los pacientes son referidos por el servicio de oftalmología por presentar ojos rojos súbitamente y han tenido a veces varios episodios de ojos rojos que tienen fotofobia, una reacción a la luz o la video principalmente del paciente. A veces, si no hay daño estructural, el cuadro clínico es típico, representa el problema para el diagnóstico y a veces en etapas, a veces vamos a tener etapas a veces muy que presentan dolor y muy importante a veces ya cuando hay dolor los cambios que presentan en columna son irreversibles principalmente. Aquí es muy importante tener a veces ojo rojo, uveitis, ¿no? Colon irritable el paciente, colitis principalmente del paciente que vamos a tener en cada uno de ellos. Entonces, la mayoría de los pacientes son los síntomas clínicos, realmente se explica la inflamación para cerca de la articulación principalmente. A veces no son los problemas articulares, sino son los problemas extraarticulares los que nos llaman la atención. Principalmente son los oculares, donde vamos a ver cada uno de ellos. A veces el paciente no acude con nosotros directamente, acude a veces al servicio de oftalmo para presentar ojo rojo, fotofobia o lagrimeo, y a veces ya ha tenido varios antecedentes de tener ojo rojo principalmente. El cuadro clínico inicial son a veces dolor bajo de espalda,
Es muy importante preguntar en la familia si hay un familiar que presenta dolor bajo la espalda súbitamente sin tener sintomatología. Si se acuerdan, los criterios clínicos, este dolor bajo la espalda se agudiza con la actividad, disminuye con la actividad y con el reposo se incrementa principalmente, que es muy importante hablar del paciente. Tenemos encefalitis periférica y uveitis principalmente, que a veces se puede manifestar a veces en forma aislada o combinada principalmente cualquiera de estos síntomas del paciente que vamos a ver uno de ellos. Entonces, la espondiloartropatía a veces tenemos a veces en los pies, a veces el pie de tamal que tenemos a veces en el paciente, o atrás en el tendón, o en el empeño, un entecitis principalmente, o ojo rojo principalmente. ¿Qué nos va a llevar a todo esto? A ver dolor, a ver rigidez, cansancio y trastornos del sueño. El paciente a veces, como les decía al principio, el paciente con la diferencia de un dolor de espalda mecánico que cede con el reposo, esto es al contrario. Al descansar, el paciente presenta más dolor, por eso tiene trastornos del sueño, tiene trastornos para dormir más tarde principalmente. ¿Qué va a provocar todo esto? Tenga cambios en su bienestar físico principalmente, que el paciente al no descansar, al tener dolor, al tener cansancio, tiene cambios, se deprime, tiende a aislarse para tratar mejor totalmente, y las relaciones con el medio ambiente, a veces como hay dolor, no lo entienden, el paciente presenta y comienza a tener pérdida de las amistades, pérdida de la familia principalmente, y en la vida diaria hay que explicarles a veces hay que bajarlos de peso, mandar a hacer ejercicio principalmente al paciente. Entonces, el dolor en la parte baja de la espalda es típico, principalmente puede ser abajo de la espalda o cervicales principalmente, que es inflamación. El dolor a veces puede tener dolor en la parte superior de uno o dos glúteos principalmente, puede ser migratorio principalmente, y en la parte posterior del músculo, que es muy importante el paciente tener en cuenta cada uno de ellos. Es muy importante. Entonces, aquí la diferencia es una artritis asimétrica de rodillas y de tobillos, que es muy importante tener en cuenta el paciente, tener en cuenta cada uno de ellos. La diferencia de la artritis reumatoide, que es una artritis simétrica, esta es asimétrica principalmente, vamos a encontrar que puede afectar principalmente cadera, muñecas, rodillas, tobillos, principalmente el paciente, que es muy importante. Puede ser a veces poliarticular, simétrica, afecta también las pequeñas articulaciones de las manos, pero no llega a producir a veces cambios en la alineación, que es la diferencia de la artritis reumatoide o otros tipos de cambios, principalmente no vamos a encontrar cambios radiográficos en los pacientes de cada uno de ellos. Los cambios radiográficos son más afectan más en columna lumbar, donde vamos a encontrar la famosa caña de bambú por osificación de los ligamentos amarillos o cambios en el vértebro del paciente principalmente. La endesitis, ¿por qué la endesitis? Es muy importante. Esta es una endesitis, una unión normal del tendón. Al haber inflamación, distensión del ligamento, provoca separación donde está el tendón. Esto provoca dolor y provoca inflamación principalmente, que son el dolor en talones o la talalgia, o la inserción del talón de Aquiles principalmente, en la parrilla costal. El dolor a veces se presenta en columna lumbar principalmente, que el paciente tiene la flexibilidad tanto de extensión, flexión o la flexación de la columna lumbar principalmente. A veces lo que vamos a ver con los pacientes es el uveitis principalmente. El uveitis es el primer síntoma que presenta el paciente y a veces acude nuevamente a urgencias. ¿Por qué? Porque ya es la segunda o tercera vez que presenta ojo rojo y el paciente piensa que fue una desvelada o que se lastimó el ojo o le cayó basura en el ojo, pero le llama la atención que no es una conjuntivitis, es todo el ojo que está inflamado, que está irritado, comienza a tener, le lastima la luz, le lastima a veces el lagrimeo totalmente del paciente, que es una de las cosas que el paciente acude con el oftalmólogo, es referido al servicio de traumatología posteriormente. Es un solo ojo, la verdad no está el ojo, no está nada principalmente, es
ojos rojos principalmente, que es muy importante. A veces al ver el fondo de ojo, a veces el paciente vemos que trae ojos rojos en toda la conjuntiva, principalmente en la separación de los y una disminución de la agudeza visual de acuerdo a veces a la persistencia de los síntomas principalmente. No es vergonzosa, puede afectarse también a ambos ojos al mismo tiempo, puede cambiar, a veces puede migrar de un ojo al otro ojo principalmente, y la recurrencia puede provocar a veces ceguera o una apaquia del ojo principalmente, de una agudeza visual principalmente por ceguera final de ellos principalmente. Ya dejamos el ojo, vamos a ver, a veces el paciente puede presentar la cervicalgia. La cervicalgia es debido